Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Cruz Bruni, trabajo en IBM Argentina para el equipo de innovación como Method Expert en metodologías como Design Thinking, Agile y otras más. Trabajo también como diseñador y bueno, hoy les voy a estar contando un poco de qué es Enterprise Design Thinking y cómo lo aplicamos nosotros en IBM y darles algunos ejemplos para que ustedes también puedan aplicarlo. Como dije, vamos a hablar de Enterprise Design Thinking. Enterprise Design Thinking, acá sí es importante hacer una aclaración. Enterprise Design Thinking es la adaptación de IBM al framework, al marco de trabajo de Design Thinking que se originó con IDEO en Stanford, en la Universidad de Stanford. Así que bueno, IBM lo adaptó a su modelo de negocio y por eso cuando hablamos de Design Thinking dentro de IBM hacemos esa aclaración. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, lo primero, vamos a explicar un poco de qué se trata. Pues vamos a dar los pasos para implementarlo, para que ustedes lo puedan implementar con algún ejemplo o algún trabajo. Y después vamos a desarrollar una aplicación. Después vamos a ir con un ejemplo de cómo IBM sí lo implementó, que va a tener que ver con lo que hayan visto en Cloud. Y después vamos a hacer una retrospectiva. Primero vamos a hacer un warm-up para entender un poco, ponernos un poco en sintonía de cómo funciona Design Thinking. Con un ejemplo. En el aeropuerto de Frankfurt se ha detectado un aumento de los viajeros mayores que preguntan dónde se encuentran los baños antes de viajar. Esto es un caso real. Y justamente lo que pasa es que en el call center detectaron un aumento de llamadas de viajeros de la tercera edad que preguntaban dónde se encontraban los baños. Entonces, bueno, ahora les vamos a dar unos minutos para que ustedes hagan una teoría de por qué creen que se estaba dando esto. ¿Cuál es el problema al que se enfrentaban estos viajeros? Bueno, ahora espero que hayan hecho sus teorías y las hayan compartido y vamos a ver qué fue lo que realmente estaba pasando. ¿Qué pasó? Es que el problema era que el sistema de anuncios del aeropuerto era horrible, justamente por un tema de una regulación de contaminación sonora. Se había bajado los altoparlantes del aeropuerto, pero en el único lugar donde no se habían, donde seguían funcionando era en los baños. Entonces, justamente por eso, la gente de la tercera edad preguntaba dónde estaban los baños para saber qué vuelo se tenían que tomar y el estado del vuelo y demás. Así que en realidad ese fue el problema. Entonces, lo que esto nos muestra es que las oportunidades las descubrimos cuando abordamos los problemas desde la perspectiva del usuario. Lo que en su momento se hizo para solucionar esta situación, que al principio no le encontraban la vuelta, fue justamente ir y hablar con la gente de la tercera edad, que era la que efectivamente estaba yendo a los baños y preguntando dónde estaban. Entonces, cuando se acercaron al usuario, le preguntaron qué era lo que pasaba y eso lo pudieron resolver. Parece que es algo que es muy simple y como muy lógico, pero no siempre a la hora de resolver problemas se toma esa perspectiva. Y bueno, justamente Design Thinking pone el foco siempre en el usuario. Y esto lo vamos a ir viendo con los distintos ejercicios que vayamos haciendo. Bueno, acá hay un ejemplo que Thomas Watson fue justamente presidente de IBM y él decía que un buen diseño es un buen negocio. Y acá lo que es como una imagen, dos imágenes que sirven para graficar lo que es la experiencia del usuario. También eso es
es importante. Cuando hablamos de Design Thinking, muchas veces van a escuchar que se habla siempre de la experiencia del usuario, y se hace mucho hincapié en eso. Entonces, bueno, acá un poco lo que se muestra es la diferencia entre un tomógrafo tradicional, donde se toman tomografías y entonces sí tiene un ambiente que quizá hay gente que le da cierto temor, sobre todo al caso de los niños, a la hora de acercarse. O sea, es muy diferente la experiencia que va a tener un niño en la versión tradicional o en la versión más colorida, donde es un lugar más amigable, que está pensado justamente para que el chico no tenga miedo y pueda pasar de una experiencia más placentera dentro de lo que es, ya de por sí la tomografía. Bueno, como había explicado antes, un poco, está el Design Thinking clásico, y justamente lo que vamos a explicar un poco también es cuál es el enfoque que hace IBM y por qué eso se pasa a llamar Enterprise Design Thinking. Lo que les comentaba es que justamente IBM toma los principios del marco de trabajo tradicional de Design Thinking, pero le agrega unas prácticas nuevas que justamente les pueden ver abajo, tienen sus símbolos. Tenemos por un lado lo que son colinas, o en realidad hills en inglés, los usuarios patrocinadores o sponsor users, las reproducciones o playbacks, que justamente estas prácticas están pensadas para mantener el foco del equipo, mientras intentan trabajar sobre soluciones a grandes problemas, y justamente se busca que sea una solución innovadora. Y vamos a explicar un poco de qué va cada una. Como decía, bueno, las colinas lo que sirven es justamente como una suerte de faro a lo largo del proceso de ideación, cuando se está buscando una solución, porque muchas veces puede pasar que cuando uno está pensando una solución y demás, empiezan a surgir distintas ideas y demás, y a veces que uno se puede terminar de la técnica inicial que justamente estaba intentando resolver. Entonces, las colinas lo que sirven es como para ser siempre como un punto de referencia y tener en claro hacia dónde queremos ir. Después, los usuarios patrocinadores, justamente es algo bastante importante, que es un usuario real, que lo que ayuda es a incrementar la velocidad para cerrar los huecos entre sus suposiciones y la realidad de sus usuarios. Justamente este usuario es el que nos aporta muchas veces la visión de la primera línea. Entonces, es importante escuchar justamente lo que tiene para decir. Y después, por otro lado, tenemos los playbacks o reproducciones, que justamente es un formato en el cual sirve también para alinear al equipo y compartir en lo que se está trabajando, y una forma también de contar y de exponer y de expresar el trabajo que se está haciendo, como para que estén todos en la misma página. También justamente en los playbacks, en las reproducciones, son muy útiles como para también recibir feedback cuando uno está trabajando sobre una idea, al planteársela a sus compañeros y demás. Justamente esta cuestión de tener múltiples miradas sobre una misma problemática, cuando uno está explicando hacia sus compañeros, también puede tener una devolución y preguntas y cosas que hagan que uno vaya teniendo una solución más abarcativa, o más definida, o más enfocada en lo que es la problemática. Después, esto es lo que nosotros llamamos el loop, que es cómo más o menos funciona esto. Estos gráficos nosotros los usamos bastante. Lo que plantea es, en
en Design Thinking se plantea que uno está como siempre en una etapa de prototipado y de iteración constante. Entonces, lo que este loop plantea, este infinito por el símbolo, es, por un lado está la cuestión de observar sobre la problemática que se está trabajando, reflejar y hacer. Y siempre nosotros planteamos es que es importante pasar por las tres etapas, porque si uno observa y hace, no está como reflexionando sobre lo que está sucediendo, entonces no va a encontrar una solución práctica, y si uno reflexiona y hace, puede ser que en realidad no se pierda el detalle, o sea, de ir justamente hacia el usuario, que como un poco como mencionábamos en el caso del aeropuerto, si la gente se pone o sea, la gente de las autoridades del aeropuerto se ponían a pensar qué estaba pasando y tomaban soluciones para eso, se perdían justamente ir y contactar al usuario, entonces le estaba faltando la otra parte como para poder resolver la situación. Y si uno observa y reflexiona, en realidad no termina haciendo nada. Entonces, por eso nosotros decimos que sí que es importante pasar por la parte de la observación, la reflexión y hacer. Entonces, y no es que hay tampoco una forma sistemática de decir algo que va primero y segundo y después tercero, sino como que es un loop justamente constante. Después, dentro del loop, ustedes pudieron ver estos símbolos, que justamente uno simboliza el loop, el infinito simboliza lo que es la etapa esta de prototipado constante que veníamos bastante mencionando. El punto amarillo es el foco en el usuario, que es lo que siempre se recalca. Los puntitos verdes justamente son las múltiples visiones. A la hora de hacer una sesión de Design Thinking, un taller de Design Thinking, lo que se busca justamente es que los equipos sean diversos para que puedan aportar la mayor cantidad de visiones sobre una misma problemática. En ese sentido, todos más o menos dentro de una empresa, si por ejemplo, mucha gente puede conocer sobre una misma problemática y tener una visión distinta. Entonces lo que se busca es crear equipos diversos a la hora de armar una sesión para que puedan aportar sus miradas, sus opiniones y su forma de conocer sobre la problemática. Así que bueno, ahora vamos a ir a los pasos que usamos nosotros en IBM para aplicar Design Thinking. Lo primero fundamental es tener una idea, o sea, una idea de la problemática a la que uno quiere tratar, eso es fundamental. Después lo que hacemos, esto es un poco, hay una cosa que sí es importante aclarar, es que Design Thinking no es una metodología, sino que es un marco de trabajo. Y parece ser como una cosa muy sutil, la diferencia entre una y otra, pero justamente la diferencia entre una metodología y un marco de trabajo, por lo menos lo que nosotros planteamos, es que no es una cuestión metodológica de que tiene o sea, de que hay que seguirlo de determinada forma sí o sí, sino como que lo que hace Design Thinking, Enterprise Design Thinking, lo que hace es te aporta herramientas y después, dependiendo de la problemática, van a ver, esto es lo que nosotros acá vamos a mostrar, son una cosa que se llaman artifacts, que son como formas o plantillas, sería una posible traducción, plantillas de trabajo que tienen determinados ejercicios que sí tienen una lógica determinada que hay que seguir, pero para todos los mismos problemas no te van a servir las mismas plantillas. Entonces, por eso decimos que es un marco de trabajo en el cual uno puede elegir cuáles tomar para determinada problemática y cuáles tomar para otra. Entonces, bueno, lo que seguíamos diciendo. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar un mapa de empatía para el usuario, que vamos a explicar qué es un mapa de empatía. Todo esto vamos a ir explicando a medida que avancemos. Completar el mapa de caso de estado actual. Después vamos a, sobre ese mapa de caso de ejemplos del estado actual, vamos a resumir, vamos a focalizarnos en los puntos de dolor y elegir uno
y sobre ese trabajar en una posible solución en el cual vamos a llegar a un futuro deseado y después desarrollar un prototipo. Hay distintas formas de prototipar. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que es el prototipado en una plantilla en papel. Así que bueno, ahora llegamos a la problemática a la cual queremos tratar. Como ven, tenemos 4 opciones. Tenemos una que plantea desde la enseñanza, uno que plantea un rescate rápido, y tenemos la imagen de un perro que se perdió. Después una que plantea una cuestión de un estilismo, y después tenemos una que plantea la cuestión del bullying. Nosotros para vamos a usar de ejemplo la del rescate del perro, y la cuestión que lo vamos a plantear de la siguiente forma. Este es un punto también importante, que nosotros a la hora de plantear una problemática nos definimos algo que se llama need statement o estatuto de necesidad, que justamente lo que sirve es como para poner en una oración de una forma determinada la problemática a la cual queremos tratar. En este caso decimos, se le ha perdido a un perro, así que se nos ha pedido que busquemos una solución que ayude a las personas a que encuentren sus mascotas perdidas. Un punto importante es que cuando nosotros planteamos esta problemática, no, en esta parte del ejercicio no nos atamos a una solución determinada. Entonces, por eso planteamos que hay que buscar una solución para que ayude a las personas a que encuentren sus mascotas perdidas. No es que estamos diciendo cómo lo vamos a hacer, sino lo que queremos hacer. Es un punto que en esta parte es importante mantenerlo de esa forma, para que si estamos buscando crear soluciones innovadoras, la idea es que a lo largo del proceso, del loop justamente, vayamos viendo y eso nos dispare posibles soluciones. Si ya desde el vamos vos ya tenés la idea definida de lo que vas a hacer, entonces quizá o no sea tan innovadora, o quizá tenés que directamente hacer lo que tenés que hacer y no tiene mucho sentido aplicar design thinking. Entonces, nosotros planteamos justamente el foco esencial es buscar soluciones innovadoras. Entonces, bueno, tenemos a un personaje que es el perro pequeño de Lisa, que se asustó con un coche durante un paseo, rompió su correa y huyó. Lisa quiere desesperadamente encontrar a su preciado perro lo antes posible. Quiere buscar una lista de mascotas encontradas o publicar información acerca de su perro para que otros puedan ayudar a encontrarlo. Después tenemos un segundo personaje, que es Dani, que ha encontrado un perro perdido y quiere encontrar al dueño. La mascota no tiene ningún collar, así que Dani no puede llamar directamente al propietario, tampoco ha visto ningún cartel en el vecindario. Y el personaje número 3 es Petra, que trabaja en un refugio local para animales y realmente se preocupa por perros, gatos que acaban en el refugio. Quiere estar informada de las mascotas que estén perdidas en la zona por si alguna de ellas llegase al refugio. Quiere ser capaz de identificar las mascotas perdidas y de reunirlas con sus dueños lo antes posible y añadirlas en un sitio web de adopciones. Así que bueno, esos son los personajes que nosotros creemos que tenemos en esta situación. Entonces, ahora pasamos al mapa de empatía. El mapa de empatía se ve... Voy a modificar esto que tengo acá. Así no tapa ahí. Bueno. Ok. Tenemos es un cuadrante y tenemos por un lado, lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace. Entonces, lo que es importante en esta parte, justamente como el título lo menciona, es el mapa de empatía pretende que uno empatice con nuestro usuario. Entonces, lo que siempre decimos es que es como ponerse en los zapatos o en la piel del usuario, también teniendo en claro que uno no es necesariamente esa persona, entonces que hay cosas que uno puede hacerse una idea, pero puede estar equivocado. Entonces es un punto importante. Ponemos a su personaje en el centro, lo dibujamos en esta parte, justamente en el centro del cuadrante, y cada miembro del equipo escribe una observación
con una nota adhesiva o post-it y la aplica en la sección adecuada del mapa de empatía. Si se fijan, un detalle que tiene el mapa de empatía es que sobre la derecha plantea la cuestión emocional sobre lo que es el mundo interior de una persona, que es lo que piensa y lo que siente, y sobre la izquierda tenemos más la parte de la acción, que es lo que dice y lo que hace. Es como dos enfoques, dos partes distintas sobre una persona. Por un lado lo que pasa por dentro de esa persona y por otro lado lo que proyecta hacia afuera. Sí. Vamos a ver unos ejemplos entonces sobre lo que pueden ir completando. Por ejemplo, en lo que esa persona piensa, por ejemplo, puede ser que desea, que piensa que ojalá que no esté lastimado, que cómo lo van a encontrar. Después tenemos la parte de lo que siente y se puede sentir preocupada, triste, angustiada, o inclusive también esperanzada de que lo va a encontrar pronto. Después tenemos la parte de lo que hace esa persona. Puede estar pegando carteles en la calle, recurrir a los refugios locales, llamar, avisarle a sus amigos, hacer un anuncio en redes sociales. Y después tenemos, bueno, lo que dice. Bueno, esta persona puede decir que perdió a su mascota, si puede preguntar si alguien lo vio, puede pedir ayuda. Eso, bueno, lo pueden ir completando. Esos son algunos ejemplos como para que se entienda cómo aplicarlo. Así que, bueno, les dejo esos minutos para que lo hagan y ahora seguimos. Bueno, espero que hayan podido completar sus mapas de empatía, que les haya resultado fácil. Justamente esta parte es una parte bastante importante en el proceso de design thinking. De hecho, es como algo que suele estar presente siempre que se hace design thinking, o casi siempre, porque es el punto donde uno eh, visualiza quién es su usuario, a quién está buscando llevarle una solución, a quién está buscando ayudar. Así que bueno, es un punto bastante importante. Ahora lo que pasamos es al estado actual, o esto también se traduce en ASIS. Así que bueno, esto se desprende un poco de lo que es la Empathy Map. De hecho, ustedes van a ver que comparte bastante, pero la diferencia entre un mapa de empatía y un mapa del estado actual es que justamente el mapa de empatía lo que muestra es un poco a la persona en un periodo de tiempo indeterminado, y el mapa del estado actual justamente lo que muestra es a esa persona en un periodo de tiempo determinado. Y lo que hace es documentar la experiencia de esa persona tal cual es, de una forma cruda y honesta, con lo bueno, con lo malo, y lo que nosotros planteamos es que ahora en esta parte es la misma, vamos a usar un formato similar, un mismo formato, con las notas adhesivas. Les van a tener que ir completando. Lo que tiene es, esto lo tiene dividido en etapas o fases, como quieran llamarlo. Entonces tenemos por un lado lo que esa persona está haciendo, lo que esa persona piensa y lo que esa persona siente. Todo eso, a medida que va haciendo algo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, es una buena forma a la hora de completarlo para tener en claro y tener una imagen real y acertada. Si se fijan, la diferencia es que en el mapa del estado actual no aparece lo que esta persona está diciendo, porque eso en este momento particular, específico, no nos interesa tanto, porque nos interesa más, esto es una cuestión más de la acción de esta persona y sostenido en un periodo de tiempo. Esto se debería ver como algo así, más o menos. Entonces tenemos los pasos, lo que esa persona está haciendo, lo que esa persona está pensando,
y lo que esa persona está sintiendo. Entonces, algunos ejemplos que se me ocurren, por ejemplo, que esto también, un punto que sí es un tip importante para mostrar esto es, en el periodo de tiempo, esto puede ser desde que desde si el perro se perdió o la mascota se perdió a la mañana, puede ser, bueno, esa persona salió a pasear a su mascota, bueno, se perdió, entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que va haciendo? Y hasta de repente que termine el día o hasta que llega a un refugio o lo que sea. Ese es un punto importante. El, el escenario actual, el estado actual, no, no necesariamente tiene que ser igual para todas las personas. Para una persona, su experiencia puede empezar antes y terminar después, o eso lo definen ustedes una vez que definen a la persona. Entonces, lo que decía, ¿qué está haciendo? Bueno, de repente se dio cuenta que lo perdió y entonces lo está buscando. ¿Qué está pensando en ese momento cuando lo está buscando? Está intentando hacer memoria de dónde pudo haber estado y qué está sintiendo y siente angustia o siente desesperación porque se acaba de dar cuenta que no está su mascota. Bueno, esos son algunos ejemplos. Así que ahora, al igual que antes, vamos a darles unos minutos para que ustedes vayan completando esto y, y bueno, y seguimos después cuando ustedes completen. Bueno, espero que les haya resultado bien. De todas formas, si tienen dudas sobre algunos ejercicios o demás, pueden recurrir a la plataforma de OpenPitech y ahí pueden ir a la parte de Design Thinking y ahí están los cursos y demás. Entonces se pueden, si tienen dudas o quieren profundizar más sobre el marco de trabajo, pueden hacerlo de esa forma. Así que bueno. Seguimos con el siguiente punto. Eh, a esta cuestión, lo que decíamos en este, es armaron una imagen, ahora como una descripción de un periodo de tiempo determinado, y seguramente en ese periodo de tiempo pudieron haber encontrado momentos que nosotros llamamos puntos de dolor, que es cuando esa persona peor le está, o sea, nuestro usuario peor le está pasando, entonces decimos, bueno, ok, nosotros nos podemos enfocar en ese momento para mejorar la experiencia del usuario ahí en ese momento. Los puntos de dolor para nosotros son como oportunidades que nos permiten tener en claro qué parte de la experiencia atacar como para que el impacto sea mayor. Entonces, si de repente un ejemplo. Si de repente dijimos, bueno, en el momento que la persona lo está buscando, esta persona está buscando a su mascota y de repente no la encuentra, ese es un punto de dolor importante, porque seguramente debe estar angustiada en ese momento. Si de repente ustedes hicieron su experiencia actual, su mapa actual, su estado actual, si lo hicieron y de repente lo sostuvieron en un periodo de tiempo determinado y pasaron un día o dos y la mascota no aparece, quizás ese es otro punto de dolor en el cual pueden trabajar, decir, bueno, ok, la persona ya pasó por un momento de bastante estrés porque ya esta situación empieza a dudar si lo va a volver a encontrar, si no, o demás. O sea, la cuestión importante con esto es eso, buscar en el mapa anterior que ustedes armaron, buscar los puntos donde creen que ahí peor está siendo la experiencia. Entonces, sobre eso, ahí es donde nosotros vamos a idear y a buscar qué soluciones se nos ocurren. Eso si ustedes de vuelta lo mismo. Después, si ustedes después van a la plataforma de OpenPitech, ahí pueden ver que después también existen los procesos de ideación y eso lo pueden ver un poco más en detalle. Así que bueno, lo que ahora haríamos, vamos a hacer
vamos a diseñar lo que es el futuro deseado. Y entonces, lo que vamos a tomar un punto de dolor, nos vamos a enfocar en ese. Lo que recomiendo es que elijamos uno. Normalmente en un proceso de design thinking, en un proceso largo y sostenido en el tiempo, quizás se puede trabajar sobre múltiples puntos, pero para eso se hace como un ejercicio de priorización y demás, pero bueno, no, hoy nos vamos a enfocar en uno. Describan cómo la aplicación va a encargarse del punto problemático. Nosotros planteamos justamente en el ejercicio que tomamos un ejemplo de como si lo que ideamos es una aplicación para solucionar esto. Entonces, lo que vamos a hacer es describir cómo la aplicación va a encargarse del punto problemático. Después, cuáles son los pasos que tiene que completar el usuario dentro de este. O sea, nosotros elegimos una aplicación, pero bueno, entonces eso, ¿qué pasos tiene que hacer nuestro usuario para usar eso? Y cuáles son las principales funciones que se necesitan. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esto es lo que sería el desarrollo de un prototipo, en este caso en papel. Como dije antes, hay distintas formas de prototipar. Nosotros en Enterprise Design Thinking usamos bastante el tema, como trabajamos con algunas aplicaciones y demás, usamos bastante el prototipado en papel porque es es una forma rápida y económica para hacer una prueba. Una cosa que planteamos siempre en Design Thinking, en Enterprise Design Thinking, es que es importante equivocarse rápido y barato. Entonces, por eso trabajamos mucho con prototipo y demás, porque con eso hay veces que damos un ejemplo de si de repente, no sé, vos estás queriendo desarrollar una solución para trasladar personas y lo que tenés en mente es una camioneta, quizás es toda una inversión pensando en eso y demás, y quizá cuando de repente llegas a la camioneta, tu usuario te dice, no, pero yo en realidad quería, no sé, una moto, un auto. Entonces lo que se plantea es si en este proceso de prototipado, si como es un desarrollo sostenido en el tiempo, si yo primero te doy una rueda, al usuario no le va a cambiar nada la situación. Después le doy otra rueda, no le va a cambiar nada. Después le doy un chasis, no le va a cambiar nada. Después le doy el motor y ahí tampoco le va a cambiar. Y le hago el interior del auto y bueno, ahí va a tener o sea, va a pasar de tener su necesidad sin nada satisfecho a tu solución que planteaste. Si de repente, cuando llegaste a la solución final con todo el costo y con todo el tiempo invertido y demás, el usuario te das cuenta como que no era lo que quería, la pérdida es muy grande de tiempo y de recursos y de dinero. Entonces, lo que planteamos es un poco metafóricamente, pero si de repente el usuario, o sea, si la idea es trasladar al usuario, quizás lo primero que le puedes ofrecer es una patineta. Y la patineta, o el skate, ¿no? Como quieran llamarlo, no va a cumplir la función, o sea, pero lo va a trasladar. Entonces quizá el usuario te dice, bueno, pero mi idea es, esto me cansa, no tengo ganas o es medio lento. Decir, bueno, ok, listo, entonces te ofrezco una bicicleta. Entonces con la bicicleta dice, bueno, esto se asemeja bastante más, va mejor, pero me canso y si tengo que ir a la oficina llego transpirado, por decir una cosa. Bueno, entonces te ofrezco una moto y dice, bueno, ok, ahora quizá el usuario dice, ok, esto cumple mi necesidad. Quizá antes el usuario te dice, yo trabajo cerca de la oficina, así que la bicicleta cumple mi necesidad, pero otro usuario te dice no. Y bueno, entonces quizá de repente hay un usuario que te dice, no, yo ahora quiero algo que no me moje cuando llueve. Entonces, bueno, le planteas el auto. Entonces, la diferencia con esos dos enfoques, metafóricamente hablando, es que con un enfoque inicial, el de que pasás de nada a todo,
en caso quizá el usuario no resolvió su necesidad o le diste mucho más de lo que esperaba y de repente no era lo que quería. En cambio, con el otro enfoque, que le vas ofreciendo una cosa y otra, quizá encontrás el momento a que tu usuario lo puede satisfacer y de una forma sin gastar tanto y una solución enfocada a la persona. Entonces, bueno, por eso esto viene un poco a lo que decía el tema del prototipado y que nosotros trabajamos con el prototipo de papel. Así que, resumiendo, piensen en cómo el usuario interactúa con su aplicación, considere el flujo, las funciones y las transacciones de la aplicación. Esto es lo que, ejemplo que nosotros damos. Bueno, espero que haya ido bien la parte del prototipado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar un ejemplo, como hemos dicho antes, de cómo IBM sí lo ha aplicado con un caso fácil de... No, volvemos. Bueno, espero que les haya ido bien la parte del prototipado. Lo que nosotros ahora vamos a hacer es contar un ejemplo que ha sucedido, que hemos hecho en IBM. La situación es que van a tomar un vuelo a la 1:30 y cuando están en el aeropuerto a las 12 cancelan su vuelo. Y entonces, ¿qué esperarías que ocurriera después? Nosotros planteamos qué es lo que, si fueses usuario, qué es lo que esperarías que suceda. Entonces, bueno, ahí pueden tomarse también unos minutos para plantear, para pensar qué es lo que les gustaría a ustedes que suceda ante esa situación. Y bueno, les damos unos minutos para que lo vean y seguimos. Bueno, volvemos. Lo que decíamos entonces es que con el enfoque de Design Thinking uno debería estar pensando siempre en su usuario. Y entonces, en este escenario, el reto del negocio implica siempre al usuario. Entonces, una cuestión que plantean las aerolíneas es que la experiencia del cliente es un diferenciador competitivo, clave para las aerolíneas y cada vez depende más de los canales digitales. De vuelta, podemos ir con el ejemplo anterior, el que hemos usado del aeropuerto y la gente de la tercera edad. Para ellos el canal digital no era tanto una cuestión, sino que ellos estaban acostumbrados a otro formato. Bueno, hoy en día las generaciones jóvenes y las últimas tendencias de los aeropuertos implica esto, pues justamente que los canales digitales son a los que se depende cada vez más. Entonces, por esto todo el diseño de la solución se debe entonces estar enfocado de vuelta en el usuario e incluir estos momentos de feedback, que era lo que habíamos dicho también antes de las reproducciones, justamente para tener un ida y vuelta y una devolución de nuestro usuario. Voy a mover este cartelito acá, así pueden ver. Ok, entonces tenemos que esto implica que el reto no era solo generar la solución, sino que implicaba también un cambio en la manera de cómo se producen las soluciones en American Airlines. Este ejemplo lo deben haber visto seguramente con la parte de cloud. Para esto entonces IBM propone utilizar DTO, que es Design Thinking, Enterprise Design Thinking, y metodologías ágiles para lograr que los desarrollos en las nuevas tecnologías de parte de American Airlines fueran enfocados en el usuario y mucho más ágil y flexible. Entonces, eso es lo que con respecto a este ejemplo del aeropuerto que ustedes también ya vieron antes. Ahora lo que planteamos un poco es que ese es un punto también importante. Design Thinking y Agile, o metodologías ágiles, por decirlo, están como muy hermanadas en muchas cuestiones. Y justamente las retrospectivas es un punto que tienen en común. Lo que queremos
hay distintos ejercicios y formatos de retrospectivas que se pueden hacer. Ahora, bueno, queremos saber un poco cómo les resultó la experiencia, qué conclusiones pudieron sacar, qué ideas se llevan, si les resultó útil, si ven problemáticas o situaciones donde ustedes creen que esto se podría aplicar. Así que bueno, eso es lo que queremos hacer ahora en la retrospectiva. Bueno, una preguntas que nosotros planteamos en la retrospectiva es, entonces, ¿qué fue lo que aprendieron? ¿Cuál fue la parte que quizás les resultó más difícil de lo que vimos hoy? ¿Cómo se sintieron cuando intentaron ver el problema desde la perspectiva del usuario? Ese es un punto bastante importante. Como habrán visto, todo gira en torno al usuario para nosotros los design thinkers. Y cómo pueden utilizar estos conceptos en su vida, colegio, trabajo, un poco eso que mencionábamos. Nosotros creemos que Design Thinking en líneas generales se puede aplicar a casi todo. Hay ciertas cuestiones que no, si de repente tenés que hacer una torta determinada, no tiene mucho sentido aplicar Design Thinking, sino seguir la receta y hacerlo y listo. Pero creemos que siempre se puede trabajar sobre mejorar la experiencia del usuario. En algunos casos más, en algunos casos menos. Hay ciertas compañías que ya están pensadas desde su génesis o desde su inicio o su centro, su core, está pensado con el enfoque en el usuario. Siempre se ve mucho con empresas de aplicaciones como pueden ser de streaming y demás, que ya están pensadas de una forma donde el usuario, donde todo gira en torno a mejorar la experiencia del usuario. Así que eso es como algunas preguntas que creemos que nos gustaría escuchar qué opinan al respecto de lo que fue la sesión de hoy. Así que bueno, damos unos minutos también y seguimos con la parte final ya. Bueno, una cosa así que también les queremos proponer es, si tienen dudas, preguntas, que las compartan con sus profesores, sus facilitadores, y también de vuelta a lo mismo, pueden recurrir a OpenPitech y ahí también profundizar sobre el marco de trabajo. Así que bueno, ha sido un gusto, espero que hayan disfrutado, que hayan sacado algo valioso para ustedes. Y bueno, muchas gracias de parte de IBM y de Junior Achievement. Gracias.